Hola, hola, damas y caballeros, hola. Espero que se encuentren bien. La ventaja de tener las cosas escritas desde hace la tira de tiempo y grabarlas cuando puedas es que durante ese tiempo han pasado muchas cosas. Bueno, lo que han sido incapaces de hacer eh, los políticos, pues lo está haciendo un grupo de personas de toda Hispanoamérica. En Cartagena de Indias se organizó la primera jornada o el primer simposium o el primer encuentro sobre el hispanismo. Fue todo un éxito, la organización fue perfecta y acudieron personajes de todas partes del mundo de Hispanoamérica. Se emitió en directo, está colgado en YouTube, lo pueden buscar. Y no podía faltar pues allí ni don Patricio Lons ni don Marcelo Gullo, que fue el que inició esas jornadas. Creo que fue una semanita. Aunque y bueno, la organización parece que fue estupenda. Eso que siempre se comenta de por otros conductos, pues los otros conductos funcionaron. Ahí hay un coronel eh, que tiene que él se intenta apartarse al máximo, pero este coronel, que por supuesto que este coronel no va a hacer nada sin permiso del gobierno de Colombia, pues, y aparte las guerrillas también lo respetaron. Es decir, que todo el mundo sabéis que en Colombia pues llevan con una guerra fratricida desde hace 50 años o más. A ver si terminan ya de una vez. Pero claro, todo por el control de la cocaína y cosas de estas. Pero a ver si se termina ya, de una vez, tanta muerte y se reconcilian y nada. Bueno, yo creo que también, yo pienso también que fue una de las palabras que dijeron que se debía de haber hecho el primero donde se hizo, en Cartagena de Indias. Bueno, si México estuviese de otra manera, gobernado por otras personas, pues México. Pero como segunda opción, desde luego, Cartagena de Indias. Pero es que también te hace dudar, porque quien descubrió América fue Colón, Colombia, la Gran Colombia, primero Gran Capitanía, después no sé qué, después el virreinato de la Nueva Granada creo que fue. Estoy hablando de memoria. Pero el primer virreinato y lo primero, y lo más grande, todo, en América, en última instancia, el virreinato más grande que había, el que más peso tenía, el que más hombres tenía, el que más soldados podía desplazar, soldados que eran indígenas, españoles, para los indigenistas, y criollos. Españoles había, pero pocos. Españoles de la península, porque todos éramos españoles. Bueno, lo que me llamó muchísimo la atención fue la diversidad de personas de un montón de países que se quieren unir a España, que quieren volver a la grandeza. Claro, ellos echan cuentas. Ellos trasladan cómo estaban hace 200 años, 250 años, lo grandes y potentes, y lo trasladan si no nos hubieran traicionado, ellos mismos lo reconocen, si no nos hubieran traicionado, si no se hubiera balcanizado, y entonces empiezan a contar, empiezan a echar, eso sí que saben, contar sí que saben, y muy bien.
Contar sí que saben. De historia y geografía flojean bastante, pero de historia general y de geografía flojean bastante, pero de matemáticas van muy bien. Ellos simplemente, pues, piensan que si eh, y muestran una cosa que te llama mucho la atención, pues a Bolívar, a San Martín, a todos los traidores, los muestran como eso, como traidores, como lo que son traidores, como traidores. Hubo representación de todos los países. También hubo representación de Brasil, aunque no sea hispanoamericana. Entonces estaríamos hablando ya de Iberoamérica. Pero claro, allí había comentarios que eran muy interesantes, que con Brasil también se tiene que contar. Y para eso España y Portugal se tienen que unir y se tienen que salir de la Unión Europea, hasta que llegó ahí un joven español, contó un poquito lo que estaba pasando, les explicó que, que Rusia ni era comunista, les dejó meridianamente claro que no era comunista, les dejó meridianamente claro que era el único país católico del mundo, cristiano del mundo, cristiano practicante, y les explicó que lo que estaban haciendo en la guerra de Ucrania, entre otras cosas, era intentarse cargarse eso, porque Europa está controlada por masones y por protestantes. Y les dejó meridianamente claro, a mí lo que me dejó asombrado es que esa gente que tiene títulos universitarios, muchos de ellos, entonces, pues consultaré el ALA a saber si, porque yo tengo entendido que no, vamos a ver. Rusia, la mayor parte de Rusia está en Europa, lo ha estado siempre. Pero claro, como ellos viven en otra dimensión, en otro país, perdón, en otro continente, que todo es el mismo, todo es América, y resulta que aquí, pues, hay países que, por ejemplo, Turquía está en tres continentes. Turquía tiene parte europea, tiene parte asiática y tiene parte africana. Y eso a ellos les cuesta mucho de entrar. Les cuesta muchísimo. El español le puso un poco de luz y también nos iluminaron a nosotros un poquito. Pues ellos sacan la renta per cápita que tienen ellos y que tenemos nosotros aquí en Europa y pues pues claro, las comparaciones son odiosas. Nosotros nos quejamos, pero nuestro salario mínimo interprofesional son, son 5 veces más que el de ellos, según cifras oficiales. La realidad es terrible. La realidad es que ellos viven en una profunda pobreza. Ya está. Tercermundistas, dijeron, que no ignorantes. Y tienen toda la razón, tercermundistas que no ignorantes. Y todo pues intentando sacar su apellido español o su raíz española, pero muy interesante de verdad. Bueno, la organización pues es lo mismo que se hacía antes, cuando se reunían en las cumbres cada año, después cada 2 años, mientras España lo fue pagando. Porque estas cumbres hispanoamericanas, eh, ¿quién corría con los gastos? España. Cuando empezaron las faltas de respeto al rey, las faltas de respeto a los diversos presidentes del gobierno, a quien te pagaba la fiesta, hombre, a quien te pagaba la fiesta, a quien te invitaba y encima los insultabas.
Pues entonces, desde que España sí que aporta dinero, pero lo mismo que puede aportar, pues yo qué sé, Venezuela, por poner un ejemplo. Y sin dinero no hay fiesta. No te puedes reunir. Ellos se rascaron el dinero, por lo visto alguien sacó dinero y por lo visto la organización fue todo un éxito. Hubo representación desde la mayoría, la minoría más mayoritaria, que es que lo dijo así, era un camionero colombiano en Estados Unidos que estaba conduciendo desde su camión. Él había estado en Colombia en ese evento. Y él lo dijo, dice, nosotros, la minoría hispana, si nuestro voto decide quién es presidente y quién no es presidente, pues coño, ya tardáis en poner a un hispano. Es lo primero que pensé yo mientras lo estaba viendo. Bueno, ellos lo que quieren es unificarse, porque les salen las cuentas, ellos piensan, sí, porque ellos tienen muy claro el petróleo de Texas, el petróleo de Estados Unidos, de qué parte era. Es lo que explicaba el camionero, dice, yo me conozco todo Estados Unidos, he estado en todos los estados. Hay una parte que no se parece en nada y después llegas a una parte que dice, hoy, que se nota inmediatamente la presencia española. Pero inmediatamente, ¿eh? Y nada, entonces echan cuentas, miran la renta per cápita que tendríamos, la riqueza, los ricos que seríamos, lo bien que viviríamos, todos, los españoles también, y que seríamos la única potencia del mundo, porque no hubiéramos dejado crecer a las otras potencias, así de claro. No te lo dicen tan claro, pero si lo lees entre líneas es así. Pero la cagaron, se equivocaron, lo compraron y ellos se vendieron, sus antepasados. Y ellos lo reconocen. Y eso es bonito, que lo reconozcan. Donde yo pienso que están equivocados es que ellos piensan, y vamos a ver, dos puntos. El primer punto, que la idea está muy bien. Está muy bien, la idea está muy bien. Pero donde están equivocados, que tienen que pensar en el futuro, sin olvidar el pasado. Eso está muy bien. Muy bien, muy bien. Pero donde yo pienso que se equivocan y nadie lo dice, es que España no va a cambiar. Si queréis volver, volvéis. Las puertas las tenéis abiertas, pero vosotros os tenéis que adaptar a España. España también tendrá que hacer una serie de reajustes, obviamente. Porque España es verdad que también, allí también lo dijeron, que no pintamos nada en Europa, que estamos rodeados de enemigos. Y es verdad. Bueno, que muy interesante. Muy interesante. Pues bueno, eh, vamos a hablar ¿de qué? Pues de la Gran Armada, claro que sí. De nuestra gloriosa y real Armada. Hoy el segundo capítulo, o la segunda parte, porque es tan grande y hoy van a empezar a salir ya, pues, navíos míticos, navíos casi de leyenda, galeones, grandes marineros, míticos. Yo siempre pienso lo mismo. Si hubieran nacido en las Islas Británicas o en Estados Unidos, por ejemplo, Blas de Lezo tendría 50.000 películas. Todos los actores más famosos de Hollywood hubieran hecho su versión de Blas de Lezo. Es que es un caramelito. De verdad, es un caramelo para hacer una película. Y un día, pues,
tengo el título puesto y todo, Blas de Lezo, pero claro, contar la historia de Blas de Lezo para poder poner la imagen de Blas de Lezo para que la veáis todos. Porque hoy vamos a ver, todos son imágenes de nuestra armada, de nuestra gloriosa y real armada, que creo que es así como se llama, bien dicho. O se llamó en una época, no lo sé, porque van cambiando las cosas. En fin, vamos al tema. Vamos a echar esto para arriba si sube, si no, pues... Sí que sube, sí. Pues mira qué cosas tiene esto de la informática que antes no. Pues bueno, señoras y señores, seguimos conociendo la historia de nuestra gloriosa y real armada y a nuestros héroes. También conoceremos navíos míticos de leyenda, buques míticos y descubriremos varias cosas muy interesantes. La historia de nuestra gloriosa y real armada, bien contada por los españoles, pues es inmensa. Son victorias, 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 victorias. Es para sacar mucho pecho. De verdad. Por eso no nos dejan que tengamos armada. Porque somos muy buenos en el mar, pero somos también muy buenos en la tierra. Y bueno, ha llegado el momento de saludar, como es costumbre tradicional en este canal, a nuestros soldados. Absolutamente a todos. Desde el general más general y almirante más almirante, pasando por los oficiales, suboficiales, soldado que se termina de incorporar a filas, pero especialmente a las personas de la mar, a nuestros marineros, porque estamos hablando de ellos, claro. La gloriosa y real armada, primero. La armada solo existe en España, la armada como tal. En otros países existe la Navy o la Marina, pero armada, todos los países que tienen armada o fueron España o lo han copiado de España, así de claro, que lo tengan claro. Entre los personajes históricos españoles que participaron en la carrera de Indias, destaca el corsario y comerciante Amaro Rodríguez Felipe, más conocido como Amaro Pargo. Sí, sí. Los corsarios, ya les he contado la diferencia que hay en un pirata y un corsario. El corsario, pues, está pagado, es una empresa pagada que puede estar compuesta por un buque o varios, por un navío o varios, eh, que, eh, que trabajan por la patria, por el reino, por el rey, donde el rey tiene su parte. Y posiblemente algunos nobles, algunos ricos o algunos burgueses, pues también. Es una empresa. Pero trabajan en favor de España, en favor del reino. Y este era una máquina. Su participación en la carrera de Indias comienza en el bienio 1703-1705, periodo en el que fue dueño y capitán de la fragata El Ave María y las Ánimas, navío con el que navegó desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta La Habana. Y allí pues se montó la Marimorena, porque ese se dedicaba a limpiar el mar de... Se esperaba que los piratas hicieran su trabajo, bueno, sí, él ya sabía que habían hecho su trabajo y entonces lo cogía. Y estos no tenían piedad. Revirtió los beneficios del comercio canario-americano en sus heredades destinadas principalmente al cultivo de la vid de Malvasía y de viddueño, cuya producción principalmente la de viddueño se enviaba a América. La ruta, él se movía mucho por esa zona, por el Caribe, y cuando quería estar tranquilo se iba a Canarias. Y bueno, negociaba, hacía de todo. El Atlántico como nuevo escenario.
ya cambió el eje de todo, dejó de ser el ombligo del mundo el Mediterráneo, aunque siga siendo muy importante, pero ahora el animal de mar era el Océano Atlántico. Inmediatamente estalló por la guerra española, anglo-española, de los ingleses y españoles. Mirad si hace tiempo que somos amigos. Y lo seguimos siendo, ¿eh? Nos queremos mucho. Desde 1585 hasta el 1604. Durante el reinado de Felipe II, que fue rey de Inglaterra por matrimonio, Francisco Pizarro demuestra que el Perú no era un mito y que sí era enormemente rico en metales preciosos. ¿Qué hizo Felipe II? Pues se dejó a su mujer, a la reina de Inglaterra, que hizo que los lores, los comunes y todos lo reconocieran como rey, no como rey consorte, rey de Inglaterra, y se vino a España. En vez de hacerle un hijo, aunque dicen que era estéril la reina, pero la reina estaba, por lo que dicen, por lo que dice la historia, estaba perdidita por él. Pero se le pueden hacer hijos de varias maneras, o tuyo, o se hace pasar por tuyo. Y otra cosa hubiera sido. Este hombre era un maravilloso pasante, o un maravilloso administrativo. Y era también un buen rey. Pero es que como las comparaciones son odiosas y lo comparamos siempre con su padre, el rey emperador, pues entonces siempre queda mal al rey planeta. Este descubrimiento se uniría a los hallazgos en México y en Bolivia con las famosas minas de Potosí. Si ya llegaba oro y plata y todo tipo de joyas, perlas, todo tipo de joyas, pues llegaban aún más. Llegaba tal cantidad de riqueza a España, algo impresionante. Lo que pasa es que la mayoría se iba para pagar. Pese a que durante muchos años los monarcas hispanos trataron de mantener en secreto lo descubierto en América, ya en 1521, piratas franceses, a las órdenes de Jean Fleury, lograron capturar parte del famoso Tesoro de Moctezuma. Sí, el Tesoro de Moctezuma no se perdió, señores, no se perdió. Lo rapiñaron. Pizarro no se enteró. No se enteró. O el que lo descubrió, no recuerdo si fue el primo. No lo perdió. Lo cambiaron de sitio y lo repiñaron. Así somos los españoles. Y encima nos fuimos de la boca. Se emborrachaban y hablaban más de la cuenta. Y había muchas orejas escuchando. O si no, a santo de que toda Europa se enteró de la cantidad de oro y de joyas con que venían cargados los barcos españoles, los navíos españoles. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Pues pese a que durante muchos años los monarcas hispanos trataron de mantener en secreto lo descubierto en América, ya en 1521 piratas franceses a las órdenes de Jean Fleury lograron capturar parte del famoso Tesoro de Moctezuma, abriendo toda una nueva vía para asaltos y abordajes en busca de fabulosos botines. Hay que aprender a tener la boca cerrada. Y eso
en la actualidad es válido. Hay que aprender a tener la boca cerrada. Nunca sabes quién te está escuchando. Ante la relativamente inmensa riquezas encontradas, pronto cundió el ejemplo entre los franceses y el acecho y asalto a los barcos españoles fue aumentando. Acuérdense que en aquella época Francia también era enemiga de España. El enemigo de España era Francia. Aunque las capturas fueron ínfimas, para las muchas riquezas traídas de las Indias, la importancia de estos cargamentos era demasiada como para no protegerlos. Y tuvimos que desarrollar pues una armada impresionante. Una no, varias armadas impresionantes. Y mira que el galeón era una fortaleza. Era un buque de guerra, un navío de guerra, pero de primer orden. Con las mejores maderas, con las maderas más resistentes, con unos cascos impresionantes, lento, pesado, porque iba cargado hasta los topes, pero teníamos que protegerlo ya. A partir de ahí, todo lo que iba a América, todo lo que venía de América, todo tenía todo lo que venía de ahí hacia acá, todo tenía que venir escoltado. Si no, será atacado por los piratas o por los corsarios. Así que eso de ir con una carabelita o con un navío o dos, no. Ya siempre tenían que ir, solo iban unos cuantos barcos míticos solos por ahí, que eran capaces de enfrentarse, pues ellos solitos, pues a 6 o 12 buques, a 6 o 12 navíos. Salían dañados, pero ganaban ellos. Era otra manera de demostrar al mundo que el mar era suyo. Así España comenzó a contar con dos tipos diferentes de flotas. Por un lado la mediterránea, en la que proliferaban las galeras, movidas por remeros, barcos obsoletos, pero con la victoria en batallas como la de Lepanto parecían desmentir. Las galeras siempre, históricamente, desde que tenemos uso de memoria histórica, siempre han ido por el Mediterráneo. Una forma muy barata y aparte ecológica. Pero los que reman son esclavos, son condenados. En vez de estar en la cárcel, están remando. Y te ponen 3 añitos, remando, porque no se aguanta. Quien sobrevive 3 años, pues ya te ha ganado la libertad. Poca comida, mucho palo y muchísima disciplina. Eres el motor del barco. Por otra, las atlánticas integradas por naos y galeones. Aunque las galeras se mantuvieron en vigor muchas décadas, fueron las flotas auténticas quienes realmente tuvieron el favor de Felipe II y sus herederos. El propio Juan de Austria debía dejar anclados sus barcos por falta de presupuesto tras la exitosa victoria de Lepanto. Su hermanastro, Felipe II, no tengo nada en contra de Felipe II. Él innovó en que los reyes no tenían por qué estar en el campo de batalla, que para eso estaban los grandes capitanes. Que él podía estar enterado, participar de las estrategias, participar de todo, pero desde casa. Lo contrario que hacía su padre. En aquel momento la flota atlántica contaba con las mejores técnicas y los avances más recientes en navegación. Sus planos, diseño y construcción de naos y galeones eran un secreto, guardado celosamente. Tanto es así que no ha llegado, fíjense ustedes, tanto es así que no ha llegado a nuestros días
como demostró el hecho de que ninguna de las réplicas realizadas con motivo de los 500 años del descubrimiento de América lograse igualar los tiempos conseguidos por Colón. Ni las réplicas que hay, creo que en Sevilla, de las carabelas de Colón, son carabelas. Pero está tan bien guardado. Yo estoy seguro que tiraron no lo tiraron, pero está tan bien guardado que las réplicas no son exactas. Algo falla, que resulta que las carabelas de 1492 eran muchísimo más rápidas que las que hemos construido en la actualidad, que las que construimos cuando a los 500 años del descubrimiento. Por consiguiente, el transporte de las mercancías estaba asegurado si no mediaban pues tormentas que mandaran a pique muchos barcos, cosa que nos pasaba con muchísima frecuencia. También es verdad es que teníamos muchos navíos al mismo tiempo en el mar. En el mar no, en todos los mares. Los cargamentos eran llevados por dos flotas anuales que partían principalmente de Cartagena de Indias e iban escoltados por una dotación de naos y especialmente de galeones. Imaginaos los buques más impresionantes que existan en la actualidad, pues eso era el grueso de nuestra flota. Eran galeones. Galeones de combate, de guerra. Pues eso era nuestra flota. Estaba compuesta principalmente por galeones. También teníamos fragatas, carracas, carabelas, naos, esto y aquello y lo otro, pero eso era para escoltar a los galeones y al galeón de Manila. Por supuesto que sí, que iba cargadísimo, que a veces eran 2 o 3. El Revenge, buque insignia de Drake en 1589, en el momento de su captura por parte de la Armada Española en aguas de las Islas Azores en 1591, 2 años después del desastre inglés de la contraarmada. Eso es un cuadro para regocijarse, muy bonito, donde se demuestra que no eran nada. Ni sabían navegar, ni eran buenos marinos, ni sabían luchar. El famoso Drake pues fue capturado. No lo mataron. Lo capturaron, pero no lo mataron. Después lo entregaron y este hombre pues volvió hasta que se murió. 2 años después del desastre inglés de la contraarmada. Fijaos si da aquí en este parrafito de 2 líneas, aunque a mí me aparecen al menos 10, porque la fuente, como sabéis, es de 28 para que lo pueda leer. Y mira así que letras las letras como son. Pues 2 años después del desastre inglés de la contraarmada. ¿Qué hicieron los ingleses? Se vinieron arriba. Cuando se confundieron, ellos mismos se creyeron sus propias mentiras. Cuando nuestra armada invencible, que nunca tuvo ese nombre, se lo pusieron los ingleses, eso es la propaganda. Hemos ganado la armada invencible, ¿no? la armada española. Pues ellos mismos se lo creyeron y vinieron a Galicia con sus barquitos, con sus 4 barcos, y se produjo una escabachina. Había inglés a la parrilla, inglés a la gallega. Les capturaron, si tenían 4 navíos buenos, se quedaron para España, los otros hundidos.
A los piratas ingleses como Francis Drake o John Watkins siempre se les ha presentado en Inglaterra como héroes nacionales y un auténtico calvario para las arcas de la corona española. ¿Eh? Pero estudios más detallados sobre esta piratería indican que la potencia de la flota española era abrumadora sobre todas las demás. ¿Qué nos están diciendo? Que mienten, que por cada verdad que dicen te cuentan 1000 mentiras. Porque ni uno ni el otro se atrevía a acercarse a dos buques españoles, a dos navíos españoles. Un ejemplo está en la derrota que sufrieron aquellos dos piratas en manos de la flota de Nueva España en la batalla de San Juan de Ulúa en 1568, de lo que los ingleses solo pudieron salvar 2 barcos. Y mirad vosotros si nos dan castigo con estos. Qué héroes, que dónde iban, por dónde iban. Y me viene a la memoria una película. No sé cuál de todas, creo que es la última, de Piratas del Caribe, que están en una fuente, la Fuente de la Juventud, creo que es, que están allí y ahí pasan 3 barcos españoles. Por cierto, el actor es buenísimo, me encanta, no me acuerdo ahora cómo se llama, el actor español, que hace de capitán, que va allí todo puesto él, todo ahí arreglado, todo puesto. Y Jack Sparrow, Jack Sparrow, pues cuando ve que son españoles dice, joder, igual todo el cachondeo que se lleva en la película, la trama de la película de Piratas del Caribe con los ingleses de que están atontados, alelaos, que él hace lo que quiere, con los españoles no. Jack Sparrow cambia totalmente, tontería ni una. Ahí, el mensaje subliminal es que con los españoles ninguna tontería porque se comían. La superioridad que una formación de galeones tenía sobre cualquier armada quedó patente en los primeros combates en 1588 contra los barcos ingleses en la grande y felicísima armada, a la cual, tras su fracaso, los ingleses apodaron irónicamente como la Armada Invencible. Nombre que nunca tuvo oficialmente. Nosotros nunca tuvimos ninguna armada invencible. Pero mirad por dónde suena el móvil. Ay, señor, descansito. La superioridad que una formación de galeones tenía sobre cualquier armada quedó patente con los primeros combates en 1588 contra los barcos ingleses de la grande y felicísima armada, a la cual, tras su fracaso, los ingleses apodaron irónicamente como la Armada Invencible, nombre que nunca tuvo oficialmente. Hasta nosotros nos hemos creído que teníamos una Armada Invencible. Y lo decimos. En aquella ocasión no se trataba de una flota pirata, sino de todas las fuerzas inglesas luchando por la supervivencia de su propio país. ¿Han oído bien? En aquella ocasión no se trataba de una flota pirata, sino de toda la fuerza inglesa. Salieron hasta los barcos de pesca. Los que no tenían arma de fuego, con espadas o con lo que fuera para defender sus islotes. Pero es verdad lo que dijo la reina Isabel II de Inglaterra, que Dios estaba con ellos, porque la de Dios, el diluvio universal, cayó sobre la Armada Española. Si no, Inglaterra hablaría español, no existiría. Aunque con todo, hombre, existiría Inglaterra, pero como una provincia más española, aunque como un archipiélago más español. Aunque con todo esto pudieron romper la formación de la Armada, aunque con todo esto no pudieron romper la formación de la Armada ni detenerla. Yo también he aprendido muchísimo aquí,
porque esto lo desconocíamos todos. Vamos, éramos tan buenos y somos tan buenos que sobre caernos el diluvio universal encima, imagínense un diluvio impresionante, los navíos, los buques a vela, no perdimos la formación en ningún momento y como pudimos, pues nos replegamos. Y tuvimos muy pocas bajas, porque nuestros barcos eran mejores, nuestros cañones eran mejores, nuestra tecnología era superior y nuestra mayoría era abrumante y los ingleses, al contrario de lo que nos han contado a nosotros, estaban muertos de miedo porque se veían ya invadidos y conquistados. Se llegó, cosa que nadie nos cuenta, se llegó por conductos extraoficiales, parte de la nobleza inglesa, pactar que en el momento en que fueran conquistados e invadidos por España, pues ellos le jurarían fidelidad al rey de España y le serían fieles y cosas de estas. De hecho, todos hablaban perfectamente español. Los nobles más nobles de Inglaterra hablaban perfectamente español porque se estaban preparando, porque sabían lo que les venía encima. Y sabían que si no había un milagro divino, aquello iba a cambiar. Y que Escocia, que es católica, siempre ha sido católica, pues contentísimos. Y Irlanda ni hablar. Y Gales también. Así que a jugar. Y encima se terminaba el cisma que había producido Enrique VIII cuando por su subidón de hormonas pues abandonó la iglesia y creó la iglesia inglesa. Únicamente después de desordenar los barcos con brulotes y el apoyo de naves neerlandesas, además de un clima desfavorable, consiguieron causarle daños a las naos y galeones españoles, pero solo en 4 naves. En 4 naves, fijaos, a nosotros nos han vendido que aquello fue, bueno, un desastre impresionante. Hasta la retirada fue relativamente organizada. Y nuestros capitanes, los capitanes de los navíos, de los barcos, que por los vientos y por las corrientes fueron separados de la formación, que se conocían las costas mejor que ellos, las costas de las Islas Británicas mejor que los propios británicos, pues hubo que tardaron 2 años en regresar a España. ¿De dónde recogían la comida? Pues de las propias Islas Británicas, de Escocia, de Irlanda, de la propia Inglaterra, porque muchos ingleses sabían que iban a ser conquistados por el rey planeta, por España. Así que los trataba, y aparte, ya sabéis cómo somos. Pues únicamente después de desordenar los barcos con brulotes y el apoyo de las naves neerlandesas, además de un clima desfavorable, el diluvio universal, consiguieron causarle daños a las naos y galeones españoles. Pero solo 4 naves, una galeaza, una nao y 2 galeones con 800 bajas, de un total de 130 navíos y casi 29.000 hombres. Yo creo que los daños fueron los mínimos. Mínimos, ¿eh? 130 navíos. Ya quisiéramos tener nosotros una armada comparada a esa en la actualidad, con buques de la actualidad. 29 y casi 29.000 hombres.
Es que iban a conquistar un país, así de claro. 29.000 hombres iban a conquistar un país. Me imagino que te hubieran llegado 29.000 o 30.000 hombres más, pero te hubieran conquistado el país porque se hubieran rendido. Esta no es una tesis revisionista ni significa que la Invencible no fracasara, pero sí que la acción de la escuadra inglesa no causó ningún desastre. Lo causó el tiempo. Es para más vergüenza de ellos, de los hijos de la Gran Bretaña, los buques que resultaron dañados fueron por el temporal, que los hundió. Porque su pólvora no les llegaba, sus cañones, no, si se acercaban, si nuestros cañones llegaban más lejos, es justamente al revés que lo cuentan ellos, llegaban más lejos, si estaban lejitos, porque eran 4 comparados con nosotros. ¿Habéis visto la barbaridad? 130 navíos. ¿Os imagináis a España enfrentándose a Estados Unidos a nivel naval, por ejemplo, o terrestre? Lo que les duraríamos, nada. Pues eso. Taladalo la época. Pues eso. Yo creo que sus rezos, pues Dios los escuchó y cayó la de Dios encima de la flota española. Tras esa victoria cundió el optimismo en la corte de Isabel I e incluso la euforia, lo que les llevó en parte a organizar la contraarmada. Fue cuando apareció esta, ahí con su armadura, ingleses, que aquí estoy yo, que he salido del palacio sí, estabas escondida en una casa lo más disimulada posible, eso sí, con todas las comunidades del mundo y todo lo que tú quieras, pero te hubieran trincado igual. Y te hubieran entregado a los ingleses, los propios ingleses. Se vinieron arriba y mira, ¿os imagináis a la España actual ir a atacarles a Estados Unidos, a un puerto de Estados Unidos? ¿Qué le pasaría a la Armada? Pues que nos hundirían todos los barcos, ¿no? Pues lo mismo. Es lo que les pasó a ellos. Los ingleses consideraban posible invadir España por La Coruña, pero los hechos demostraron que estaban equivocados. Se lo creyeron, se creyeron sus propias mentiras, sus propias historias y se fueron. Es como si nosotros nos creyéramos que con lo que tenemos podemos ir a alguna parte y nos metemos ni más ni menos que con Estados Unidos. Estados Unidos es que ni se digna en ir a por ti. Te hundo los barcos, ya te apañarás. Y es lo que hicimos nosotros. Los hombres que mandó Álvaro de Bazán, atención, ya empiezan a salir. Álvaro de Bazán, un mito, no es un mito porque es una realidad, una leyenda, ha entrado ya en el mundo del mito, en el mundo de la leyenda. Un almirante legendario, un gran luchador, un gran guerrero, un gran estratega, y todos los adjetivos calificativos que le pongáis buenos, todos sirven. Antes de su muerte, y los habitantes de las ciudades aguardaban y les infligieron una contundente derrota, primero en La Coruña, y después en Lisboa, después en Cádiz, y en Cartagena de Indias ya directamente se los comió crudos. Lo que no sé cómo es difícil de entender cómo un señor ya muy mayor, con 70 años largos, tuerto, manco, cojo, con una pata de palo, se cargó lo que se cargó en Cartagena de Indias. Lo que hizo este hombre en Cartagena de Indias se estudia. Pero eso a los ingleses no les gusta hablar. Los ingleses perdieron también 20 naves y 12.000 de sus hombres. Eso para Inglaterra era un golpe tremendo. La diferencia con las bajas españolas es que la cifra era más de la mitad de los soldados y marineros enviados, 20.000 en total.
La mayoría de los cañones, la mayoría bajo los cañones españoles. La diferencia con las bajas españolas es que la cifra era más de la mitad de los soldados y marineros enviados. 20.000. La mayoría bajo los cañones españoles, que no dejaron prácticamente acercarse. Y si alguno consiguió desembarcar, pues murieron allí. El Consejo Privado de Isabel I, en un informe reservado, calificó la operación de la siguiente manera. A ver qué dicen los ingleses. ¿Qué decían los ingleses? La expedición de la contraarmada ha sido no solo una catástrofe financiera, sino también estratégica. Felipe II, esto es lo que decían los ingleses, que había sido un desastre financiero y estratégico. Felipe II envió 2 armadas más contra Inglaterra, que también fracasaron a causa del tiempo. Nosotros tenemos tremendo problema con el tiempo. Pero esto no es algo único que le pasa a España. Mirad, como curiosidad, Japón nunca fue invadido. Nunca fue invadido por los mongoles. Y mirad que los mongoles lo intentaron. Una y otra vez. Y no lo consiguieron gracias a un viento, al llamado viento divino. En japonés, kamikaze. Pues cada vez que los mongoles organizaban flotas para invadir y conquistar Japón, pues sopla el kamikaze y les hunde las armadas, las marinas que mandan. Por eso nunca Japón fue invadido. A nosotros, cada vez que intentamos, las 3 veces que intentamos ir a conquistar, invadir las Islas Británicas, nos cayó el diluvio universal. Y se salvaron por eso, ¿eh? Tanto un país como el otro, uno por el viento, el otro por el agua. Las hostilidades, es una curiosidad, las hostilidades siguieron entre las dos naciones que estaban cada vez más agotadas. Las guerras valen mucho dinero. Según algunos historiadores como Mariano González Arnao, si Felipe II no planificó concienzudamente la invasión de Inglaterra, más bien aguardaba la intervención divina en una causa que debía ser también la suya. Y don Mariano González Arnau, historiador él, pues no va muy desencaminado. Porque no es el único historiador, ni el único almirante, ni la única persona que a lo largo de la historia pues se ha cuestionado lo siguiente. Si el rey Felipe II, rey de Inglaterra que fue, que conocía muy bien las Islas Británicas, lo conocía muy bien, hubiera ido encima de la Armada, en un buque de la Armada, en la nave almirante o en la capitana, les hubiera pillado mal tiempo, o él se hubiera preocupado de que no les hubiera pillado mal tiempo, porque él tiene una relación con Dios maravilloso, fue el que empezó a construir el Escorial. Que se dormía escuchando la cama la tenía al lado del altar mayor. Ese. Pues esto se lo han preguntado y se lo siguen preguntando. Si hubiera ido el rey, nos hubiera caído el diluvio universal. Hubiera ido acompañado de los mejores meteorólogos del planeta Tierra. ¿Quién lo sabe? Pero esa pregunta siempre ha existido y siempre está.
Si hubiera trazado un plan meticuloso como era él, los resultados hubieran sido muy diferentes, pues Inglaterra realmente contaba con muy pocas fuerzas para defenderse. ¿Lo ven? Esto parece confirmarlo hechos como: en julio de 1595 el capitán Carlos de Amezquita pasó 7 días con sus 3 galeras desembarcado en tierras inglesas sin encontrar excesiva resistencia. Que no lo dicen por decirlo, lo dicen por cosas como esta. En 1595 el capitán Carlos de Amezquita pasó una semana de vacaciones con sus 3 galeras acampado, desalojó a los ingleses que habían allí y se tiró ahí una semana y después regresó. Con Felipe III, Juan de Águila desembarcó 3.500 infantes en Quinsale y aguantó allí 4 meses hasta que finalmente se retiró en febrero de 1602. Nos están demostrando con hechos que es posiblemente, si el rey Planeta se hubiera dedicado más a otras cosas, a reinar, y yo simplemente estoy haciendo comentarios sobre hechos y sobre lo que se ha hablado a lo largo de la historia y sobre lo que se está hablando. Este debate existe y está más vivo que nunca. Si hubiera ido embarcado, la pregunta que yo me hago y se hace mucho es: si él hubiera estado embarcado, él, en la nave capitana, nave almirante, ¿la Armada Española hubiera sido abatida por el temporal o no les hubiera pillado ningún temporal y hubieran tomado las islas británicas? Ahora tendríamos un tercer archipiélago y petróleo. A finales del siglo XVII las dos naciones estaban exhaustas. España había logrado victorias frente al duque de Essex y en las Azores frente a Raleigh, desbaratando el intento de conquista inglés del Istmo de Panamá en 1596, sonado fracaso que costó la vida a los 2 mejores marinos ingleses de la época, Sir Francis Drake y John Hawkins. Zipizape. Hombre, tantas veces os cogen, os sueltan, os vuelven a atrapar, os vuelven a vencer, que al final pues el cántaro se rompe, se cansan y ya no respetan. Oye, que soy Francis Drake, al que dejáis siempre libre cuando lo derrotáis. Pues mira, hoy no te vamos a dejar libre, hoy te vamos a dar la libertad eterna. Y a su primo también, a John Hawkins también. Por su parte, los hombres del corsario George Clifford, tercer conde de, fijaos, de la nobleza inglesa, que abolengo, por su parte, los hombres del corsario George Clifford, tercer conde de Cumberland, lograron apoderarse de San Juan de Puerto Rico en 1598. Pero tuvieron que retirarse a los pocos meses. El tiempo justo que tardó, pues, en que llegaran los barcos, los navíos. Nada más, el corsario George Clifford se enteró. ¿Y sabéis cómo se enteró? Lo triste es que se enteró porque hablamos demasiado. Porque John Clifford no hubiera salido de ahí. Porque esa ofensa la hubiera pagado recibiendo el rey o la reina de Inglaterra de turno, que estuviera en la época, pues la caja con su cabeza. Tranquilos, que sabíamos embalsamar, y ellos también. Ante esta situación, con una suerte de guerra muy tornadiza y con la muerte de Isabel I, España e Inglaterra se presentaron a firmar el Tratado de Londres en agosto de 1604. ¿Pero a petición de qué?
de los ingleses. Nada más murió la reina camionera, pues inmediatamente dijeron, esto hay que pararlo, no podemos seguir así. Porque simplemente los ingleses estaban muriendo de hambre, porque tenían un bloqueo tremendo, muy difícil de cruzar, y comían, lo poquito que comían era gracias a los pactos puntuales o a los tratados puntuales que llegaban con Francia. Potencia naval mundial hasta el siglo XVIII. Ataque británica durante la batalla de Cartagena de Indias, que supuso un descalabro monumental para Gran Bretaña y para la Marina británica, gracias a la hábil intervención de la Armada Española comandada por el almirante Blas de Lezo. Es que hay que quitarse el sombrero. A pesar de la errónea noción de que España empezó a perder su supremacía mundial tras la derrota de la Grande y Felicísima Armada en 1588, falacia, mentira, difundida esencialmente por la historiografía inglesa, pues sí, por los hispanistas, pero es que desde el momento número 1 ya empezaron a contar la mentira. De que eran superiores, esto y aquello y lo otro, que sus barcos eran mejores. Era mentira. Falacia difundida esencialmente por la historiografía inglesa o anglófila, es un hecho demostrado que el poder naval español no solo no disminuyó, entonces, sino que perduró hasta hasta el siglo XVIII. Sí, XVIII, lo cual permitió a España mantener la comunicación con sus provincias y territorios de ultramar mediante sus flotas de Indias, América y el galeón de Manila, Filipinas, y las flotas que tenía en España, y las flotas que tenía por ahí, los buques que tenía por ahí, los navíos que tenía por ahí, por todo el mundo. Otros historiadores de otros países que son relativamente imparciales cuentan que era raro que tú ibas navegando con tus barquitos, con tus navíos por ahí, siguiendo los mapas, las cartografías españolas que habían hecho los españoles, los adelantados españoles, y que no era nada de extrañar, joder, una vela, españoles. No es que descubríamos, que también de vez en cuando regresábamos y echábamos un vistazo a ver aquello como estaba. Y después también regresábamos con viajes botánicos. No creáis que fueron los ingleses los únicos que hacían eso, o los primeros que lo hacían. Fuimos nosotros los que mandamos investigaciones científicas, expediciones científicas. En 1714, ya bajo la dinastía de los Borbones, se creó una Secretaría de la Armada que impulsó la reforma de la modernización y la expansión de la Armada en el siglo XVIII, necesaria para asegurar la comunicación con los territorios españoles de ultramar, amenazada frecuentemente por corsarios y potencias extranjeras. Y era una constante dentro del mundo del mar de que la boca cerrada, como decimos nosotros, en boca cerrada no entran moscas, que calladitos, que callados, porque no era ninguna casualidad que se mantuviesen el máximo de los secretos cuando venía el galeón y que te estuvieran esperando. Lo normal es que no pasara nada, pero tampoco era raro que sufrieran varios ataques de corsarios y de flotas francesas, inglesas, neerlandesas, y eso era porque la gente lo decía, porque no sabíamos cuándo venía. Eso era porque los marineros hablaban
Oye, que tengo que embarcar, que tengo que ir ya preparándome que a la semana que viene o pasado mañana sale el barco. O nos vamos a España. Como los demás son tan tontos. Blas de Lezo, uno de los más grandes almirantes de la Armada Española y héroes del sitio de Cartagena de Indias. La Marina británica sufrió en 1741 la derrota más grande de su historia. Durante el sitio de Cartagena de Indias, cuando una enorme flota de 186 buques ingleses con 23.000 hombres a bordo atacó el puerto español de Cartagena de Indias, hoy Colombia. Esta acción naval fue la más grande de la historia de la Armada Británica y la segunda más grande de todos los tiempos después de la batalla de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Donde perdió de los 23.000 hombres, perdió a 20.000. A más de 20.000. Y de los 186 buques regresaron 4. Tras la derrota, los ingleses prohibieron la difusión de la noticia y la censura fue tan tajante que pocos libros de historia ingleses contienen este episodio de su historia. Los tenéis que saber buscar muy bien porque en inglés, en lengua inglesa, esa batalla no existe. Esa derrota no existe. Fue tan dura la derrota que Inglaterra, la Gran Bretaña, directamente se quedó sin ejército y sin armada. Por lo tanto, máximo secreto, porque no estaba ya al amparo de que España la pudiera volver a conquistar. ¿Qué pasamos? También es una pregunta que nos hacemos. Si sabíamos que los habíamos dejado, que Blas de Lezo los había dejado sin armada y sin ejército, ¿por qué España entonces no aprovechó? Pero si se llegan a enterar los franceses, la hubieran conquistado. Si llegan a enterar los holandeses, la hubieran conquistado. Si llegan a enterar los alemanes, la hubieran conquistado. Tras la derrota, los ingleses prohibieron la difusión de la noticia y la censura fue tan tajante que pocos libros de historia ingleses contienen, estamos hablando en presente, este episodio de su historia. Un error historiográfico muy común es el que dice que la superioridad naval británica impidió completamente el comercio americano, pero en realidad la flota de galeones que unía a España con América se perdió solamente en 4 ocasiones a lo largo de 300 años. Yo creo que nos da mal. En 300 años, que 4 galeones pues te fallen, que te fallen quiere decir que no salgan, ¿eh? En ese sentido, tampoco es conocido el episodio que tuvo lugar en 1780 durante el reinado de Carlos III, cuando el almirante Luis de Córdoba, otro héroe, apresó un gran convoy inglés en el Cabo de San Vicente, donde tuvieron lugar las batallas del Cabo de San Vicente. Al divisar la escuadra española, con algunas unidades francesas, al mando de Luis de Córdoba, en vez de hacerle frente, la escolta del convoy, esta se dio a la fuga y los mercantes, algunos de ellos armados con más de 30 cañones, apenas opusieron resistencia. La derrota en esta ocasión de su graciosa majestad fue doble, en el sentido de que no solo perdieron esos barcos, sino que pasaron todos a engrosar la Real Armada de su católica majestad, dando años de buenos servicios y llegando a aportar hasta 40 cañones. Nos tenían tanto miedo, tanto respeto, tanto pavor, que era ver, ellos veían 10 barcos, 5 barcos españoles y decían, adiós, muy buenas, me voy, yo con eso no quiero saber nada, me voy. Oye, los barcos mercantes que se protejan ellos, que para eso llevan cañones, 40. Inmediatamente bandera blanca y adiós. Felipe V y sus hombres reformaron la armada.
Construcción naval española del siglo XVIII. Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, el gran reformador de la Armada Española. Otro héroe. El deseo de las otras potencias por reducir el poder de España y quedarse con algunas de sus posesiones no podía quedar zanjado en el testamento real, por lo que la guerra de sucesión era inevitable. Esta guerra y las negligencias cometidas en ella llevaron a nuevas derrotas para las armas españolas, llegando incluso al propio territorio peninsular. Y eso era una novedad para los españoles, porque en la península ibérica, desde la Reconquista, no había habido guerras. Todas se habían producido fuera. Oye, ¿a qué os recuerda? Lo mismo que hace Estados Unidos, las guerras todas bien lejos de casa, ¿verdad que sí? ¿Con quién sabrá, en qué espejos habrá mirado Estados Unidos? Porque están copiando lo mismo que hacía España en ese aspecto. Las guerras bien lejos. Pero al final pasan estas cosas. Lo digo por nuestros amigos norteamericanos. Así se produjo la pérdida de Orán, Menorca, que no se recuperaría definitivamente hasta 1802, y la más dolorosa y prolongada, que fue la de Gibraltar, del que los británicos se apoderaron a traición. ¿Han escuchado bien? A traición. Solo 80 soldados y 300 milicianos con escasa o nula instrucción militar, dotados con 120 cañones, de los que un tercio estaban inservibles, lo defendían frente a una flota anglo-holandesa que totalizaba 10.000 hombres y 1.500 cañones, apoyado por un batallón de 350 soldados catalanes. Y aquí viene la chorrada. Sí, España es así, ¿eh? Un batallón de 300 soldados, 50 soldados catalanes partidarios del archiduque Carlos de Austria, que desembarcaron en una playa conocida desde entonces como la playa de los catalanes. Tras 5 horas de bombardeos, la plaza se rindió, es decir, Gibraltar se rindió. Pero no a Reino Unido, sino a Carlos III de España, como se autotitulaba el archiduque en cuyo nombre fue ocupada. No la ocuparon en nombre del rey de España, sino en nombre de Carlos III, el archiduque de los Austria, el pretendiente a la corona. Y como entonces existía una cosa que se ha perdido, que se llama honor, pues dicha apropiación, calificada por historiadores del propio Reino Unido como un acto de piratería, fue contraria a toda ley, puesto que Inglaterra ni siquiera estaba en guerra con España, sino que simplemente intervenía en favor de uno de los pretendientes al trono. Felipe V, deseoso de lograr el reconocimiento del Reino Unido como rey de España, accedió inmediatamente al Tratado de Utrecht a perpetuar tal situación. Esto es muy, muy importante, lo que estamos hablando hoy. Felipe V, deseoso de lograr el reconocimiento del Reino Unido, porque acordaos que estaba medio reino de España estaba a favor, sobre todo la antigua corona de Aragón, Navarra, las Congadas, media España, excepto Castilla y un poquito más, estaban a favor de los Austria. Felipe V era el nieto del rey de Inglaterra, del rey de Francia, del rey Sol. Estaba bailando. Así que Felipe V, para lograr el reconocimiento de los ingleses,
como rey de España, firmó y accedió mediante el Tratado de Utrecht a cederles a el Reino Unido el Peñón de Gibraltar a perpetuidad. Una plaza vital y actualmente una colonia. Una plaza que, como demostraron 350 catalanes, se puede tomar en 5 horas. Y eso sirve en la actualidad. Si no lo hacemos es porque no tenemos un ejército decente, unas fuerzas armadas decentes. Sí, ¿y por qué creen ustedes que no tenemos unas fuerzas armadas decentes? Primero porque no nos dejaban y ahora que no nos dejan porque tenemos lo que tenemos de políticos. Seguimos con la armada, que es lo que toca. Las corbetas Atrevida y Descubierta, dos navíos míticos, al mando de Alejandro Malaspina, mítico también, y José de Bustamante también, conformaron la expedición Malespina en 1789 y 1794, un viaje de tipo político, científico y también, por qué no decirlo, también de espionaje. Alrededor del mundo con el fin de visitar la gran mayoría de las posesiones españolas en América y Asia. Sí, la labor principal era, pues eso, político y científico. Estrechar lazos, ampliar nuevos horizontes, estudiar de la botánica, la fauna, esto, aquello, lo otro, y también ver qué coño pasaba en los puertos y qué se decía donde hacían escala. Por ejemplo, ellos fueron los que avisaron que el actual Estados Unidos estaba construyendo una armada muy grande y muy moderna. Pero aquí ni fu ni fa. Felipe V no estaba preparado para dirigir el reino más grande de aquel momento y él lo sabía. Pero también supo rodearse de las personas más preparadas que trajeron un proyecto, y la Armada es la primera vez que puede llamarse así. Fue uno de los puntos donde más éxitos se lograron. El primero de los reformadores fue José Patiño. Este italiano de origen gallego, uno de los mejores técnicos navales del siglo XVIII, comenzó por la reestructuración de las flotas y las pequeñas armadas en una institución única y común, así como fundó nuevos astilleros como Cádiz o Ferrol, y configuró junto al ministro ilustrado Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, los importantes arsenales de donde pudieron salir los cañones, munición, herrajes y demás enseres para poder armar todos los barcos que debían construirse. Organización, señores, organización. Patiño logró poner a flote 56 barcos y construir 2.500 nuevos cañones. Ahí queda eso. La labor de Patiño ha sido siempre recordada por la Armada hasta el punto de que en el siglo XX uno de los buques de aprovisionamiento logístico fue bautizado con su nombre. Vista lateral del navío de línea Santísima Trinidad, 1769, con sus 4 puentes, 140 cañones, fue apodado el Escorial de los Mares. Ese era uno de los navíos que duró un montón de años, que se hundió después de 30 años, que lo hicieron luchar en la batalla de Trafalgar, lo hundieron ahí. Ya resultó tan dañado ya que ya no lo pudieron reflotar. Ese era de los pocos que podía ir solito por ahí. Si queréis ir al histórico, veréis a Santísima Trinidad
y la historia de la Santísima Trinidad. Fue el buque insignia de la escuadra española responsable del apresamiento de 52 buques británicos el 9 de agosto de 1780. Es que los británicos eran nuestra segunda fábrica de hacer barcos, porque nosotros dañábamos los barcos, ellos también, pero como eso, 52 buques británicos que pasaban a engrosar nuestra armada, porque se guerreaba no hundiendo. La historia no era hundir el buque. Si hundías el buque era porque estaba muy dañado o porque el capitán se había comportado, porque el capitán y la tripulación no habían respetado ninguna norma de nada, lo hundían. Pero eso era rarísimo. Lo normal es que te dejaran el barco sin mástiles, sin los 3 mástiles que habitualmente llevaban, el buque se quedaba inutilizado. Así que tú lo ibas dañando hasta que se rendía. Tenías prisioneros, pasaba parte de la tripulación, pasaba oficiales españoles y ala. Y en este caso 52 buques británicos que eran reparados, mejorados, mejor armados, y de repente teníamos 52 buques más. Pues ala, así funcionaba en aquella época. Era nuestro astillero. Las Islas Británicas eran un astillero maravilloso para España. Lo que pasa es que no fabricaban tan buenos como los estos. Patiño encontró en Cádiz a un joven que llamó su atención y le dio su primer nombramiento en 1720 con 18 años. Su nombre era Zenón de Somodevilla, que llegaría a ser el marqués de la Ensenada, ni más ni menos. Mientras se van ampliando territorios con la ayuda de la Armada, en 1732 cae Orán. En 1734 los navíos y las tropas españolas reconquistan el reino de Nápoles y el reino de Sicilia, en lo que se ha denominado el Gran Triunfo Italiano. Mientras la leyenda negra ya estaba en marcha. Como todos ustedes saben, la leyenda negra fue creada e inventada por los italianos, por envidia cochina, así de claro, por envidia. Eso llegó a Alemania, que era donde España tenía sus imprentas. Allí se imprimió con dibujitos para la gente que no sabía leer, que era la mayoría, pero también había algo escrito para los que sabían leer. Lo que pensaron que eso podía ser muy bueno eran los holandeses, que también habían sido España, y que eran ideales para, pues, que estaban en todas partes, los ingleses, para repartir los panfletos. Así que llenaron toda América y todo el mundo de panfletos. Eso es la leyenda negra. Y aparte te soltaban siempre dinerito. Si eras un contrabandista o un traficante de lo que fuera, pues ya te compraban inmediatamente. En 1734 los navíos de las tropas españolas reconquistan el reino de Nápoles y el reino de Sicilia, en lo que se ha denominado el Gran Triunfo Italiano. El marqués de la Ensenada, otro de los grandes reformadores de la Armada, consciente de que la Armada española comenzaba a estar anticuada, aconsejaría en 1748 que el experto marino Jorge Juan y Santacilia viajase a Reino Unido para espiar y conocer las nuevas técnicas navales británicas. Y algunos de estos técnicos cualificados extranjeros serían contratados por la corona para trabajar en los astilleros españoles. Nos habíamos acomodado tanto que nosotros seguíamos sin evolucionar.
y el mundo cambia. Será así como se proyecte y llega a realidad la construcción para España de una gran flota, algunos de cuyos navíos estarían a la vanguardia de la ingeniería naval de la época, como el navío de línea el Montañés, otro navío que podía ir solito por los mares. Habitualmente no iban solos, pero junto con la Santísima Trinidad, el Montañés y unos pocos más, pues eran de los pocos que se podían permitir el lujazo de cruzarse el océano Atlántico solito, sin miedo a nadie. Por donde pasaba el Montañés o la Santísima Trinidad, los demás se apartaban, aunque los ingleses, cuando lo vieron, y los franceses, pues dijeron, tenemos que hacernos con el Santísima Trinidad y con el Montañés. Con la Santísima Trinidad sé seguro que no lo consiguieron. Estuvieron a punto 2 o 3 veces, pero no lo consiguieron. La Armada contó un aumento de buques 65 fragatas y al menos 60 navíos de líneas listas para operar. ¿Se imaginan ustedes si tuviéramos 65 fragatas? 60 navíos de línea, destructores. Asimismo, Ensenada eleva el ejército de tierra a 186.000 soldados y a la armada 80.000. ¿Se imaginan tener 186.000 soldados para el ejército de tierra y 80.000 para la armada en la actualidad? Nota, señores, les pido que presten atención. La armada contó un aumento de buques, 65 fragatas y al menos 60 navíos de líneas listos para operar. El ejército de tierra, todo eso está entrecomillado, el ejército de tierra a 186.000 soldados y la armada a 80.000. ¿Y por qué les pido, cuando escribí esto, que prestaran atención? Porque en la actualidad no llegamos ni de casualidad. Ya digo, la traducción es muy fácil. 65 fragatas y lo que serían 60 destructores. O más grandes. Porque la Santísima Trinidad pues sería, pues yo qué sé, un crucero. O el Gerald Ford. Durante el resto del siglo, la preeminencia de la Armada Española, sí, sé que no había aviones entonces. Durante el resto del siglo, es que me sale, siempre me pasa lo mismo. Me sale aquí una página que no sé por qué me sale. Durante el resto del siglo, la preeminencia de la Armada Española y especialmente en el Atlántico fue manifiesta, como demostró entre otras ocasiones en la llamada Guerra del Asiento, donde destacó uno de los mayores almirantes que jamás haya tenido la Armada Española. ¿Pues quién? Muy bien. El guipuzcoano Blas de Lezo, posiblemente el mejor almirante de la historia. No de España, de la historia naval. Otro destacado marinero, el capitán general de la Armada de este periodo, don Luis Córdoba y Córdoba, es que caramba, es que están saliendo uno detrás de otro. Posiblemente uno de los mejores almirantes de Jorge Juan y Santa Cecilia, apodado en el continente europeo como el Sabio Español, fue el principal artífice de la reforma integral del modelo naval español en el siglo XVIII. El arsenal de La Habana
fue el principal astillero de la Armada durante el siglo XVIII con 197 barcos construidos en 97 años. ¿Por qué se construía tanto en La Habana? Porque no, allí hay un tipo de madera, de árbol que produce una madera que es muchísimo más resistente que las demás. Y aparte es ágil y muy marinera, muy buena. Desde Nuestra Señora del Loreto, otro, de 12 cañones hasta Santísima Trinidad, en 1769, originalmente con 120 cañones, pero llevaba muchos más. La riqueza en recursos naturales de Cuba y sus fuertes defensas le hicieron un sitio ideal para la construcción de barcos nuevos. Quien haya estado en Cuba o quien haya visto reportajes del malecón de Cuba, es muy parecido a Cádiz. Pero el puerto de Cuba y los astilleros de Cuba se entra si quieres que entres. Si no quieren que entres, si eso está defendido, si los castillos están operativos, ahí no entra ni Dios. Y estaba muy defendido y muy protegido. Votado en 1739, la princesa, otro que podía permitirse el lujo de ir a Cuba o de ir a América y venir a la península tranquilísimamente solito. La princesa de 70 cañones luchó solo contra 3 barcos británicos de similar porte en 1740 y le ganó. Nunca se enfrentaba un navío cara a cara, uno contra un navío español. Nunca. Ni dos tampoco. Nunca. A partir de 3 ya se lo planteaban. Esta fue la primera vez que los británicos se dieron cuenta de la calidad del diseño español y de su construcción. Ya lo sabían, pero ahí lo probaron. Este navío ya viejo, cuando se capturó, estuvo 20 años más en servicio en la Marina Británica. Los otros también nos capturaban barcos. Nosotros no éramos invencibles del todo. Éramos casi invencibles, pero siempre también teníamos pérdidas. El arsenal de Ferrol fue el segundo astillero más importante de la Armada durante el siglo XVIII. Construyó 50 barcos entre 1720 y 1790, incluido el San José, otro de los que se podía permitir ir a América y volver él solito. 112 cañones. Capturado por Nelson en el Cabo de San Vicente y renombrado San Josef. Fue el primer buque insignia de Nelson. Mira cómo era el buque, cómo era el navío, al San José. De bueno que Nelson dijo, yo me voy de esta basura y me voy al barco este español. Que un comandante prominente escogiera un navío extranjero como buque insignia es aún más evidencia de la calidad de los barcos españoles. Que señores, que esto, y esto es un comentario que me sale ahora, que esto, hemos sorprendido al mundo primero con las fragatas de la clase F-100, después con el submarino de la clase S-80. Eso ha sido lo normal de España a lo largo de la historia, a nivel de la Marina. Y cuando saquemos otro buque, innovaremos y sorprenderemos al mundo. Lo que tenemos que aprender es a vender, es decir, a hacer buena propaganda de nuestras cosas, no a criticarlas, hacer exactamente lo contrario que solemos hacer, hablar bien de nuestros productos, no lo que hacemos permanentemente, echar por tierra lo nuestro. Que sepan ustedes que en la actualidad las fragatas tipo F-100 siguen siendo las mejores de Occidente. Occidente no tiene fragatas mejores que las F-100. Que el mejor submarino de su clase, con diferencia,
es el S-80. En el mundo occidental no existe, y no sabemos en el resto del mundo si existe un submarino comparable a ese submarino. Y está esperando todo el mundo a que España pues saque algo. A ver qué saca. Porque las F-110, que si hubieran salido, pues hubieran sido las mejores del mundo, pero ahora ya se van a tener que esmerar mucho y posiblemente se retrase aún mucho la 2, porque la 1 la sacarán, pero la 2 no se parecerá nada prácticamente a la 1. Y la tercera menos aún. Simplemente porque han tardado tanto que ya se han quedado desfasadas. En 1735 hay una cosa que se llama inteligencia. Inteligencia. Y seguimos hablando demasiado. Y algunos youtubers mucho. Que aunque no lo sepan, pero a veces por casualidad aciertan. Y lo digo así, por casualidad aciertan en alguna cosa. En 1735 se votó el Guerrero de 74 cañones, que se hizo el buque de guerra de línea con más antigüedad en la edad de vela, con un registro de 89 años de servicio continuo. O si se imaginan un barco de guerra de madera a vela que te aguante 89 años de servicio. También era el Guerrero de 74 cañones, también era de los pocos, pero si os dais cuenta, de los pocos, pero llevamos 3 o 4 o 5, que se podían permitir el lujo de ir solitos a América y volver. Si alguien quería hablar con él, pues ya sabéis, entre 3 y 6 barcos, a rodearlo y a meterle cañonazos por todos lados. Y terminaban siendo capturados por él. Bueno, un ejemplo de diseño y calidad. En cuanto a la infantería de marina española del siglo XVIII, destacan 2 nombres por su valentía y heroicidad. El capitán Correa, un héroe, y Ana María de Soto. Las mujeres siempre han luchado, señoras y señores. Las mujeres españolas siempre han luchado. No hace falta que nos venga nadie a dar lecciones de nada. Y han regresado solas y borrachas a su casa cuando les ha dado la gana. Sobre todo doña Ana María de Soto. El capitán Antonio de los Reyes Correa, arriesgando su vida y la de los suyos, es uno de los mayores y nobles actos de la infantería de marina española, consiguió evitar la invasión inglesa de Puerto Rico en 1702, lo que le valió para ser condecorado por el rey Felipe V en 1703 y ser ascendido a capitán de infantería. Su gesta evitó la invasión británica de Puerto Rico y las catastróficas consecuencias que hubiera tenido para España. Ana María de Soto, haciéndose pasar por varón, con el nombre de Antonio María de Soto, se alista en la 6ª compañía del 11º Batallón de Marina en 1793, licenciada con pensión y honores de sargento en 1798, al descubrirse que era una mujer, de pies a cabeza. La descubrieron por una cosa, porque me ha acostado con el capitán. ¿Qué? Es una mujer. ¿Qué? Que es una mujer. Porque nos vamos de la lengua. Fue la primera mujer infante de marina del mundo. Y hasta aquí.
Reinado de Carlos III. La guerra anglo-española, 1761-1763, guerra de los 7 años y guerra de la independencia de los Estados Unidos. Mirad, miren ustedes. Vuelvo a recordar que el periodo de paz, desde que se tiene noción de España o de la península ibérica, de la Iberia, desde la antigua Grecia, y fenicios y cartagineses y romanos, el periodo de paz más largo que ha vivido España es desde 1936 hasta la actualidad. Cosa que por el camino que vamos se va a perder. Espero equivocarme en la predicción. Pero a mí me gustaría haber nacido en paz y morirme en un país en paz. Guerra reinado de Carlos III, uno de los reyes buenos. Guerra anglo-española, 1761-1763, guerra de los 7 años y guerra de la independencia de Estados Unidos. El ascenso al trono español de Carlos III supuso un cambio en la política exterior española, cuya principal consecuencia fue la alianza con Francia. Son borbones, son franceses. ¿Realmente sabéis cómo le llaman los franceses? Pues como se llaman realmente, bourbons, como whisky. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos medio en inglés, pero el bourbon no deja de ser francés. Esa es la historia. La firma del tercer pacto de la familia en 1761 conllevó la entrada de España en la Guerra de los 7 años. La firma del tercer pacto de familia de los Borbones en 1761 conllevó la entrada de España en la Guerra de los 7 años al lado de Francia, en un momento en que la Armada francesa había sido severamente derrotada en Europa y la mayor parte de las colonias del país habían caído en manos ¿de quién? Pues de sus enemigos. ¿De qué enemigos? De los franceses y de los nuestros, la Gran Bretaña. La Armada Española en aquellas fechas se componía de 47 navíos de línea y 28 fragatas en estado de servicio y contaba con un personal consistente en 50.000 hombres, de los cuales solo 26.000 estaban en disposición de servicio inmediato, porque vivíamos en un tiempo de paz, de relativa paz y relativa calma. Los planes del monarca español consistían en invadir Gran Bretaña en conjunción con Francia y asediar la plaza de Gibraltar. Claro, ellos sabían qué fibra tocar a los españoles, Gibraltar. Y invadir la Gran Bretaña. Pero es que los franceses querían también invadirla. Los franceses lo intentaron también varias veces y le pasó por este país lo mismo. Lo que pasa es que ellos fueron derrotados. Nosotros no. Nosotros fuimos derrotados por el tiempo, no por los ingleses. Ninguno de estos planes, sin embargo, pudo llevarse a cabo y los británicos tomaron la iniciativa desde el primer momento. ¿Por qué? Porque la Grandía francesa pues puso al mando un almirante francés que comparado que con cualquier almirante novato español, pues sabía más el novato español que cualquier marinero español sabía más que el almirante francés. En 1762 zarpó de Inglaterra una armada al mando del almirante George Pocock, compuesta por 27 navíos de línea, 15 fragatas, 9 avisos, son los buques estos rápidos, por eso se llaman avisos, 3 bombardas y 150 transportes con un total de 22.326 marineros y soldados. El objetivo de la expedición, comparable a la de Edward Vernon, que atacó infructuosamente Cartagena 20 años antes, era la conquista de La Habana, principal ciudad de la América española, nuestra querida llamada Habana.
La Armada Española disponía en la plaza de 14 navíos de línea y 6 fragatas al mando de Gutiérrez de Vía, Marqués Real de Transporte, además de las fuerzas terrestres numéricamente superiores a las que defendieron Cartagena en 1741. Las fortificaciones de La Habana eran igualmente más sólidas que las de la plaza neogranadina, es decir, que las de Cartagena de Indias. Así que los ingleses, cuidado, vamos a ver lo que le pasó. La defensa de La Habana se caracterizó por los errores del mando español. No había un Blas de Lezo ahí. Siendo el primero de ellos el hundimiento en la boca del puerto de 3 navíos de línea, el Asia, el Neptuno y en Europa, cosa que dejó a la escuadra al completo bloqueada. Ni yo lo hubiera hecho tan mal, porque yo lo primero que hubiera hecho hubiera sido sacar a nuestros barcos de dentro, no tenerlos dentro. Si tú te esperas, te los hunden y ya no puedes sacar los barcos. Es lógica pura y dura. Lógica pura y dura. Eso sucede por poner a inútiles funcionales en responsabilidades muy grandes. Los infantes de marina, marineros y oficiales de esos navíos colaboraron en la defensa de la ciudad. Luis Vicente de Velasco, capitán del navío Reina, lideró una heroica defensa en el castillo del Morro, durante la cual perdió la vida, pero nada pudo evitar la caída de la ciudad el 12 de agosto de 1762. Cayó la ciudad en 1762 por los errores de los marqueses, condes y nobles que se estaban puestos ahí, puestos a dedos, que no tenían ni puñetera idea. No eran marineros profesionales ni militares profesionales de raza y de casta. Eran los amiguitos del rey. 12 navíos de línea españoles cayeron en manos británicas, además de otros 2 que estaban construyéndose en los arsenales y numerosas fragatas y buques menores, aparte del inmenso saqueo de las riquezas y de los tesoros que se llevaron de La Habana, porque tiempo tuvieron para recrearse, para robar, violar y hacer lo que estaban acostumbrados, lo que mejor sabían hacer los ingleses. El golpe para la Armada Española fue muy grave, pues una tercera parte de sus efectivos habían sido apresados. Pues señores, esto es lo que pasa por poner a inútiles funcionales. Hay que poner a los mejores. Y los mejores son los mejores, ya está. Y mejores había en aquella época. Igual como en la actualidad, pues lo que, gracias a Dios, gracias por fin, que desde hace muchos años los militares son de carrera y subes porque te lo ganas, por mérito, porque eres el mejor, por esto, por aquello, por lo otro. No por ser mujer, es decir, las 8 generales que existen hoy en día en el ejército español han llegado por mérito, por estudiar, por romperse la cabeza, no por ser feministas. Y compitiendo con el resto de sus compañeros, que la mayoría son hombres y también mujeres, pues ya tenemos 8 mujeres generales, era cuestión de tiempo. Igual como es cuestión de tiempo de tener mujeres almirantes, es cuestión de tiempo. Pero no subes tú por ser hija o amiga o esto de aquello, sino sube el mejor. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Pues como ven ustedes, y ahora sí que termino, pues nuestra historia está plagada de lo contrario de lo que nos han dicho toda la vida. Está plagada de éxitos, de grandes éxitos, de grandes victorias, de victorias tan aplastantes y humillantes
pero nos han enseñado otra historia. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias, gracias, gracias y gracias. Que mañana más, o próximamente más, porque cada vez lo voy a ir espaciando un poquito más. Para que les dé tiempo, para que lo vean, lo revean y lo vuelvan a ver. Bueno, cuidaos mucho. Gracias a todos, gracias a los de siempre, gracias a los 300 inquebrantables, gracias a las personas que ya lleváis tiempo aquí, gracias a los nuevos que vais entrando, muchísimas gracias. Yo cada vez conozco a menos personas, cada vez lo tengo que reconocer, porque los de siempre estáis callados. Estáis ahí, pero estáis calladitos. Y nada, y ahora los que hablan son los nuevos, pero que me parece muy bien. Y así que tengo que recordar que yo tengo que cumplir una serie de normas en YouTube. Y que vosotros tenéis que cumplir una serie de normas en mi canal. En este canal ni se pide ni que entres ni que salgas. Ni que le des me gusta, ni que digas nada. Ni que opines. No se pide nada. Eso sí, hay unas reglas, hay 3. Respeto y educación, comentar sobre el tema que se está tratando, exactamente sobre este tema, hoy es lo que toca, sobre este tema, no de otras cosas, de este tema, y 3 líneas. Entre líneas se puede decir mucho. Bueno, que muchísimas gracias, muy agradecido, que paséis un día muy feliz con vuestra familia o solos como yo, o con vuestros amigos, que soy Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, que os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que Dios os bendiga a todos. Mañana más. ¿Qué? Pues no lo sé. Seguramente Armada o se intercalará ya otra cosa. Que Dios os bendiga.